Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de Ciudades y Arquitectura que Fundación Ibercaja organizamos junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Hoy nos detenemos en la ciudad de Valladolid, también denominada Pucela, que es en la actualidad la ciudad más poblada de Castilla y León y su capital administrativa, cuna de personajes ilustres. Valladolid es hoy una ciudad moderna que ha sabido conservar una escala pensada para el uso y el disfrute del ciudadano, en la que conviven de una manera ejemplar su vasto patrimonio histórico, monumental y cultural, con un desarrollo urbano, arquitectónico y económico que mira al futuro con optimismo. La visitaremos de la mano de Alegría Colón Moore. Es arquitecta especialista en edificación y máster en restauración arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Y ya les dejo con Alegría Colón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. No han dicho que soy de Monzón, de Huesca, con lo cual para mí también es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. Cuando empecé a preparar esta charla no sabía muy bien cómo hacer la selección de las arquitecturas que podrían ser más interesantes, pero sí que sabía que tenía que encontrar la curiosidad del paseante, ya que Valladolid, aquí la vemos comparada con Zaragoza, aunque es una ciudad de 300.000 habitantes, sigue teniendo esa medida ideal, la del paseo. Incluso hay iniciativas como este Metro Minuto, basado en las distancias que podemos recorrer caminando a una velocidad media de 5 km por hora, promovidas por el Ayuntamiento y que anime a los ciudadanos a practicarlo. Y en ese paseo nos íbamos a encontrar con una ciudad que se ha reedificado varias veces y que de cada una de ellas conserva huellas, pero también en cada una de ellas hubo partes importantes que desaparecieron y cuyas huellas se borraron para siempre. Porque lo cierto es que la vieja tradición de construir ciudades sobre ciudades, destruyendo edificios para dar paso a tiempos más modernos y edificando sobre ruinas, dejó una ciudad bastante desconectada de su pasado. Dicen que los pueblos sin futuro miran al pasado. Ese no es ni mucho menos el caso de Valladolid, aunque como sucede en muchas ciudades de nuestro entorno, es inevitable buscar esa mirada para entender su presente. Y por eso les propongo el paseo desde el origen de las arquitecturas que estamos acostumbrados a ver en Valladolid, no desde su final, ya que muchas de ellas tardaron siglos en terminarse, incluso algunas veremos cómo no se han terminado todavía. Y para eso lo mejor es empezar por el principio, por los elementos que determinaron en primer lugar la forma de la ciudad y paralelamente su historia. Nos vamos a centrar sobre todo en la mancha que ven en amarillo encima del plano. Valladolid es una ciudad que ha crecido, podríamos decir, condicionada por el cauce de dos ríos. Uno de ellos, el río Pisuerga, el principal, que actuó como frontera natural de su crecimiento hasta mediados del siglo XIX. Y el otro, el Esgueva, uno de sus afluentes, responsable de la configuración de su trazado inicial, debido, como veremos, a la peculiar forma que tuvo su cauce hasta principios del siglo XX, bifurcado en dos ramales al acercarse a lo que desde la segunda mitad del siglo X se conocerá como núcleo urbano, justo antes de su desembocadura en el río Pisuerga. El río Pisuerga, cuyo nacimiento está situado al norte de la provincia de Palencia y su desembocadura en el río Duero, cerca de Tordesillas. Cuenta con un total de 283 kilómetros de recorrido, de los cuales solo unos 23 corresponden a su cauce en el término municipal de Valladolid. Un cauce que tiene una elevada sinuosidad, ya que en línea recta la longitud del tramo sería de unos 15 kilómetros. Como hemos comentado, el río Pisuerga representó para Valladolid una barrera infranqueable hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y casi un siglo después, su repercusión en la ciudad seguía siendo evidente. Esto fue debido a que hasta entonces el único paso que existía sobre él
era el actual Puente Mayor, que vemos en la parte superior de las fotografías. Este puente, de 153 metros de longitud y construido con sillería caliza, fue levantado, según algunos historiadores, en 1080 por iniciativa de doña Eilo, esposa del conde Ansúrez, que, como veremos más adelante, fue el fundador de Valladolid. Aunque en realidad la primera documentación histórica recogida sobre un puente de Valladolid sería del año 1114. Según publica Inocencio Cadiñanos, el paso original era estrecho y de madera, por lo que cuando se construyó este puente era conocido como el Puente de Piedra. Fue el primero que permitió el acceso directo a Valladolid, ya que los puentes más cercanos hasta entonces eran los que salvaban el Pisuerga a la altura de los núcleos de Cabezón o Simancas. El puente, situado como hemos visto antes en un punto casi equidistante de su recorrido por la ciudad, tiene 10 ojos. Y como verán, casi todos son diferentes. Podemos ver arcos de medio punto, ojivales, peraltados, siendo esto una muestra evidente de todas las reconstrucciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, debido tanto a las crecidas como al propio desgaste. Se cree que fue en el siglo XV cuando se duplicó su anchura inicial y, como se aprecia en el intradós de los arcos, podría tratarse de 2 puentes paralelos, siendo el más antiguo el que se sitúa aguas abajo, aunque la reforma más drástica del Puente Mayor tuvo lugar en 1888. Entre otras actuaciones se construyó el actual tablero, que eliminó el abombamiento típico de los puentes medievales y su pretil, como se puede apreciar en las fotografías, además de ampliar su anchura mediante 2 ménsulas metálicas longitudinales a modo de jabalcones. Actualmente tiene una anchura media de 12 metros. No lo he dicho antes, pero la ampliación que hemos visto se habían conseguido hasta 9 metros de anchura. La presencia como lugar de tránsito de este puente, lógicamente, facilitó el asentamiento de arrabales o construcciones singulares tanto a uno como a otro lado del mismo. Vemos aquí el ejemplo, como en 1689, con motivo de la visita del rey Carlos II a la ciudad, se tiene constancia de la construcción de un arco de triunfo a la entrada del puente por el lado oeste, hoy ocupado por el barrio de la Victoria, y que sería demolido en el siglo XIX. También se construyeron edificios industriales. Se tiene constancia en 1853 de la existencia de la primera industria textil de Valladolid, reconvertida a central eléctrica y más tarde harinera y fábrica de pasta para sopas La Flor del Pisuerga, también demolida en los años 70 ya del siglo XX. La demolición de esta fábrica dio paso al edificio Duque de Lerma, que tras una serie de crisis y parones en su construcción, actualmente es el edificio más alto de Valladolid, alcanzando los 87 metros de altura y superando así la altura de la Torre de la Catedral, un poco como en Zaragoza es la medida de las Torres del Pilar. El proyecto inicial contemplaba 3 torres de 32 plantas cada una. La actual que vemos aquí tiene 23. Se pretendían alcanzar los 100 metros y el conjunto iba a llamarse Los Vigías de Castilla. Vemos como mientras estuvo parada la obra, prácticamente todo el tiempo que estuve en Valladolid estudiando, sirvió como elemento reivindicativo en los acontecimientos históricos que se iban sucediendo. Pues bien, no se construiría otro puente sobre el río Pisuerga hasta casi 800 años después, en 1852, el llamado Puente Colgante, que aguas abajo uniría la avenida de Salamanca con el Paseo Zorrilla. Fue inaugurado en 1865. La estructura ejecutada heredó de la original, además del emplazamiento y los estribos, engañosamente el nombre, que se mantiene hasta la actualidad. Porque en principio iba a ser un auténtico puente colgante, lo vemos arriba, con 75 metros de longitud y 68 metros de luz de vano, y un único cable de 11 centímetros de diámetro en cada lado a modo de catenaria suspendida desde 4 postes metálicos de 5 metros de altura y 32 centímetros de diámetro. Pero por problemas técnicos y económicos, su ejecución quedó paralizada cuando solo se habían ejecutado los estribos.
El primer proyecto estaba firmado por Andrés Mendizábal, quien volvería a intentar una segunda propuesta en el que los tableros se colgaban atirantándolos con arcos portantes. Pero finalmente el ejecutado fue obra de Lucio del Valle, un ingeniero y arquitecto que participaría en obras hidráulicas de gran envergadura como el Canal de Isabel II en Madrid. La estructura actual se corresponde con un puente de tipo arco atirantado formado por dos grandes celosías metálicas entre las que se construye el tablero de paso. Como he dicho, fue inaugurado el 20 de abril de 1865. Desde 1955 y hasta 2011, la ciudad ha visto edificar 9 puentes y 2 pasarelas peatonales, lo que, como imaginarán, ha cambiado notablemente la imagen de la ciudad. A partir de los años 70, la ciudad ocupó el margen derecho del río, primero con el barrio Victoria, a los pies del Puente Mayor, Huerta del Rey, Parque Sol, lo que dio lugar a equipamientos que todos reconocemos, como el Museo de la Ciencia, situado en la avenida de Salamanca, entre el margen derecho del río Pisuerga y el barrio de Parque Sol. Vemos, mediante unas pasarelas, une el barrio de Parque Sol con el Paseo Zorrilla, superando lo que había sido la barrera natural que forma el río y proporcionando una comunicación peatonal fluida entre estas dos zonas de Valladolid. Fue construido en el lugar donde estaba situada otra fábrica de harinas, el Palero, que da nombre a la zona donde se encuentra el museo. Y como no podía ser de otra manera, tratándose de Rafael Moneo y Enrique de Teresa, arquitectos que también los conocerán porque han intervenido en algunas obras emblemáticas de aquí, de Zaragoza. En este caso fue conservada la fachada de ladrillo e integrada en el edificio que alberga la exposición permanente del museo. No sé si cuando hablamos anteriormente del puente colgante se fijaron en este edificio. De manera consciente no dije nada porque lo estaba reservando un poco para este momento. Es la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias del arquitecto vallisoletano José Antonio Lozano. La parcela en la que se encuentra marca de alguna manera el comienzo y el fin de la ciudad. La experiencia de su recorrido termina en un interior inundado, como pueden imaginar, por las vistas sobre el río Pisuerga y la ciudad de Valladolid. El edificio no solo plantea una resolución de esta parte tan delicada del tejido urbano, sino que desde su concepción hasta su materialización realiza una operación de sutura entre la arteria natural, que es el río, de nuevo, y la arteria artificial, que es la avenida Salamanca. También está el Centro Cultural Miguel Delibes, realizado por el arquitecto Ricardo Bofill. Se asienta en una parcela con bastante desnivel, circunstancia que se aprovecha para separar el acceso del público que acude a las representaciones con los accesos de los usuarios normales del mismo. El esquema integra 3 partes diferenciadas, unificadas bajo un techo en forma de onda, una forma simbólica que representa las ondas de sonido de la música. 3 edificios dentro de un volumen que se distribuyen alrededor de un gran espacio central. Sala de cámara y conservatorio de música, auditorio y sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y sala de teatro experimental asociada a la Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza. Como no podía ser de otra manera, siguiendo el recorrido, la Escuela de Arquitectura de Antonio Fernández Alba. Como curiosidad, siempre nos contaban que el edificio original era un proyecto pensado para otra cosa y en otro sitio, concretamente la delegación del Ministerio de Educación en la Plaza de Poniente, al lado del Puente Mayor. Pero ese mismo proyecto se colocó en la avenida de Salamanca y se destinó a Escuela de Arquitectura y también funcionaba. En los años 80 el mismo arquitecto realizaría su ampliación. Y por último en este recorrido, la Cúpula del Milenio, que me imagino que la reconocerán porque fue traída desde la Expo de Zaragoza 2008. Si recuerdan, era el Pabellón SED. Forma parte de un proyecto piloto en España con el que se busca experimentar un nuevo modelo de ciudad que combata el cambio climático. Con su traslado y reubicación, se podría decir que se perseguía un efecto Guggenheim en la ciudad. Mientras todo esto pasaba en el río Pisuerga, una vez superado su cauce, al otro lado encontramos la playa de las Moreras y la Rosaleda. Es curiosa la presencia de una playa en Valladolid.
Es una playa fluvial, situada entre la orilla izquierda del río de Pisuerga y un espacio también fantástico, como la Rosaleda Francisco Sabadell, uno de los jardines más antiguos de Valladolid, y que contiene más de 8.000 rosales. La playa tiene una superficie de 12 hectáreas y se desarrolla a lo largo de casi 255 metros lineales. Fue inaugurada en 1951 y en la actualidad ocupa también los terrenos que en su día albergaban las piscinas Samoa, que vemos en la foto de la izquierda, y que debido a los continuos daños ocasionados por las crecidas del Pisuerga la acabaron derribando en 1998 para ampliar el espacio de playa. Cada año el ayuntamiento acondiciona este espacio, lo que le conlleva añadir entre 15 y 20 toneladas de arena. Hecho este recorrido, volvemos al segundo de nuestros ríos. El río Esgueva o las Esguevas, cuya derivada del nombre, ahora explicaremos, ha marcado durante siglos el desarrollo urbano de Valladolid. Es un río de escaso caudal, que nace cerca de la Sierra de la Demanda en la provincia de Burgos. Este tiene 116 kilómetros y atraviesa las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, a donde llega por la zona noreste, y en ese momento se transforma en un cauce controlado, convertido en la actualidad en un paseo. Pero hasta hace poco esto no era así. Este río, al llegar a Valladolid, se dividía en dos ramales que desembocaban en el Pisuerga, llamados las Esguevas, y sería precisamente el discurrir del río por el interior de la población uno de los aspectos fundamentales de su fisonomía al acoger en sus orillas los primeros asentamientos. El Esgueva o las Esguevas, si hablamos de sus bifurcaciones, actuaron como límite de la ciudad e iban a ser progresivamente superadas por ella, lo que determinó un crecimiento de la ciudad casi concéntrico. La relación de los dos ramales con la ciudad fue muy estrecha, ya que cualquier movimiento dentro del casco urbano se encontraba supeditado a la existencia del río y, por lo tanto, a la construcción de puentes para rebasarlo. Algo que no ocurría con el Pisuerga, debido a su envergadura, cuyo paso se hacía, como hemos visto, únicamente por el Puente Mayor, provocando que la ciudad viviera siempre de espaldas a la posibilidad de traspasar esa barrera natural. Durante muchos años se consideró que el escaso caudal del Esgueva era suficiente para que funcionase como un gran colector abierto. De este modo, las basuras eran liberadas en el río, convirtiéndolo en un foco infeccioso que exponía a los ciudadanos a múltiples enfermedades. Por otro lado, las sucesivas inundaciones que producía lo convertían en mucho más peligroso que el río Pisuerga. Todas estas cuestiones tuvieron como respuesta la cubrición parcial del mismo. En principio, se mantendrían las Esguevas como colectores, pero cubiertos, hasta que en 1908 se cambió el planteamiento y comenzaron las obras para su desviación, las cuales concluirían definitivamente en 1924. Y de aquí viene ya su aspecto actual. Un único ramal que discurre por la zona norte de la ciudad, acondicionado y limitado por unas riberas que, aunque ha costado, ya en la actualidad se manifiestan dignas para hacer un paseo por la ciudad, aunque el recuerdo del antiguo cauce de las Esguevas permanece en sus calles. Así podemos ver alguno de ellos en el pavimento de la calle Santiago, la que vemos arriba en la imagen, con una pavimentación de distinto tono que marcará uno de los puentes sobre el ramal sur, o en la fotografía de abajo, al lado del Mercado del Val, el ramal norte, incluyendo una cita en este caso de Francisco de Quevedo de sus alabanzas irónicas a Valladolid. Francisco de Quevedo tenía algunos textos relacionados con Valladolid porque acompañó a la corte real en su estancia como capital de España entre 1601 y 1606. Investigaciones recientes en excavaciones realizadas han documentado un total de 19 puentes en el ramal norte y 9 en el sur. Todos estuvieron en funcionamiento hasta pasada la primera mitad del siglo XIX, incluso algunos hasta principios del siglo XX,
cuando se inició el desvío del cauce. En este proceso algunos desaparecieron definitivamente, pero otros únicamente quedaron enterrados y se conservan bajo las calles. En la actualidad, el Ayuntamiento contempla recuperar este cauce como atractivo turístico por la peculiaridad y amplitud de sus bóvedas, cuya verdadera envergadura se ha ido descubriendo en el transcurso de diferentes obras de rehabilitación, como en el entorno de San Benito, del que hablaremos más adelante. Se pretende, como he dicho, llegar a incluir la visita a la esgueva subterránea en una de las rutas turísticas de la ciudad. Diferentes estudios y excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintos entornos han dictaminado que Valladolid es una ciudad medieval y no se puede concebir una ciudad en la época medieval sin una muralla. En general sabemos que la cerca era el elemento que protegía, pero a la vez diferenciaba el espacio urbano del espacio rural. Y nos consta que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido que la villa medieval de Valladolid hubiera estado fortificada, ya que prácticamente no existen restos de ellos sobre la cota cero, y si los hay, han sido integrados en construcciones posteriores que los han enmascarado. En este caso, será el patrimonio arqueológico, muchas veces guiado por testimonios gráficos, el que nos está mostrando la evolución y transformación experimentada por Valladolid a lo largo de sus años de historia. En la actualidad, aunque suele hablarse de muralla vallisoletana, todavía existen muchos datos inciertos sobre ella, admitiéndose la existencia de una cerca primitiva sobre la que empezarían a construirse posteriormente 3 murallas en distintos momentos históricos. 2 de ellas corresponden a la Edad Media, mientras que la última tendría un carácter económico. Me gustaría hacer una matización, y es que las fechas y trazados aportados a la charla de hoy se corresponden con los dictaminados por el profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Alfonso Álvarez Mora, en su publicación La construcción histórica de Valladolid. Lo comento porque podemos encontrar pequeños bailes de fechas entre diferentes publicaciones que tratan sobre este tema. Como base gráfica utilizaré 2 planos principales, el elaborado por Ventura Seco en 1738, que es el primer plano conocido de la ciudad, como ven, de características singulares por incorporar una doble información, la de las calles y la de las edificaciones. Este plano también enumera los edificios más importantes, clasificados en parroquias, conventos, congregaciones, ermitas, edificios singulares. El segundo es el realizado por el equipo del también profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Daniel Villalobos, incorporando las plantas de los edificios más representativos. Como he comentado, ambos nos van a servir como apoyo en esta parte. Dicho todo esto, todos los indicios apuntan a la existencia en la segunda mitad del siglo X de un pequeño núcleo poblacional en la orilla de la Esgueva Norte, relativamente organizado, con un caserío que se disponía en forma radial en torno a la iglesia de San Pelayo, actualmente Plaza de San Miguel, y un cercado que protegía el conjunto. Son núcleos que comienzan a organizarse en base a un sistema que podríamos asimilar a centros de mercado. El muro limitaba al sur con el Esgueva, al oeste con el Pisuerga, que se encontraba a una cierta distancia para evitar posibles riesgos de inundaciones. Otro elemento que vemos que completaba la trama de esta primera cerca sería el alcazarejo o alcázar viejo. Considerado un elemento defensivo, pasó a formar parte del alcázar real que acabaría perteneciendo a los monjes benedictinos en 1390. La plaza de San Miguel en la actualidad vemos el vacío que correspondería a la situación de la primera iglesia de San Pelayo. La puesta en marcha de una escuela-taller para la recuperación del antiguo monasterio de San Benito el Real puso de manifiesto la existencia de este alcázar real y un amurallamiento, o varios en realidad, cuyas trazas se van conociendo poco a poco. El alcázar real, que ocupaba una superficie de unos 12.500 metros cuadrados, estaba situado en la confluencia del ramal norte del Esgueva con el Pisuerga. Estaba formado en realidad por 2 castillos contemporáneos de su época, el alcazarejo, que se situaba en la parte más baja junto al río, mientras que el segundo, el alcázar mayor,
ocupaba la zona más elevada, salvando entre ambos un desnivel de más de 7 metros. Se trata de un castillo de planta, como vemos, cuadrangular, de unos 31 metros de lado, rematada en los ángulos y a mitad del lienzo por cubos macizos de 5 metros de diámetro. Los de los ángulos son de planta ultrasemicircular y los centrales semicirculares. Al exterior se contemplaba el sistema defensivo con un foso conservado en el lado este y un segundo muro defensivo que coincidiría, como veíamos, con los límites de la ciudad. En el siglo XIV, esta fortaleza perdió su función defensiva para convertirse en monasterio benedictino. La primitiva iglesia del monasterio, que la ven señalada en rojo a la izquierda, ocupaba el espacio de la antigua capilla del Alcázar y a sus pies se construyó una importante capilla funeraria, hoy la de los condes de Fuensaldaña. Su cada vez más extenso poder religioso y económico le permitieron ir acometiendo sucesivas reformas y ampliaciones. Y a finales del siglo XVI, la orden benedictina encargaría al arquitecto Juan Rivero de Rada la renovación del monasterio con un nuevo edificio articulado en torno a 3 grandes patios. El patio procesional, conocido popularmente como patio herreriano, ya que durante mucho tiempo le fue atribuido a Juan de Herrera, se adaptó al espacio existente entre las construcciones anteriores. En este claustro se instalaron los dormitorios de los monjes, la sala capitular y la biblioteca. Adosado al sur del anterior se encontraba el patio de novicios, que separaba la zona de clausura del espacio de acceso general. Y por último, el patio de la hospedería, que se concluiría en la segunda mitad del siglo XVIII y donde se ubicaban los servicios públicos del monasterio, entre otros, un archivo de gran calidad, donde se custodiaba un número de documentos privados bastante importantes. En la actualidad, cada uno de los 3 patios cumple diversas funciones. El de la hospedería es sede de las oficinas del ayuntamiento. La iglesia de San Benito y un sector del patio de novicios están regentados por los carmelitas descalzos. Finalmente, el patio herreriano alberga la sede del Museo de Arte Contemporáneo. La adaptación del patio herreriano a Museo de Arte Contemporáneo ha supuesto 2 trabajos complementarios. Por un lado, la rehabilitación de un edificio complejo, en cuyos espacios se han superpuesto diversos usos a lo largo de la historia. Por otro lado, la construcción de un anexo de nueva planta que debía permitir enlazar una arquitectura definida por rasgos contemporáneos con la presencia arquitectónica del antiguo monasterio. El proyecto de rehabilitación estuvo a cargo del equipo del arquitecto Juan Carlos Arnuncio, cuyo objetivo principal era conseguir que, a pesar de los 3 niveles de actuación que hemos dicho, restauración en el claustro, reconstrucción de espacios existentes o espacios de nueva planta, el resultado no fuese la suma de 3 intervenciones diferentes, sino que lograse aportar un único carácter en el edificio. Tras esta intervención, San Benito ha trascendido su historia para hacerse de nuevo un centro de referencia en la ciudad. No podía desaprovechar la ocasión para detenernos un momento en el entorno que rodea a San Benito, aunque suponga el desviarnos del tiempo inicial en el que estábamos centrados, pero no así del espacio. Como decía, hay en este entorno 2 edificios muy interesantes. El primero pertenece a una corriente de arquitectura denominada Movimiento Moderno, que se desarrollaría en España durante el segundo tercio del siglo XX. Lo vemos en primer plano y es el Instituto Núñez de Arce del arquitecto Miguel Fisac. Al fondo vemos el conjunto conventual de San Agustín, construido entre 1150 y 1627 según trazas de Diego de Praves, y cuya rehabilitación ha corrido a cargo del equipo de arquitectos vallisoletanos Gabriel Gallegos y Primitivo González. Lo que nos parece más relevante de esta obra de Fisac es poner de manifiesto el compromiso que el arquitecto asumió en la implantación urbana del edificio en una ciudad que conservaba en ese lugar la mayor parcela monacal de toda su herencia palaciega y conventual, ya que en esta manzana se aglutinaron 3 instituciones religiosas: el desaparecido Colegio de San Gabriel,
el convento de San Agustín, que veremos a continuación, y San Benito el Real, que estábamos viendo. Los tres tenían las mismas características formales, eran conjuntos arquitectónicos, abiertos a la luz a través de claustros y cerrados al entorno. El edificio de Miguel Fisac interpretaría este lenguaje ordenándose de manera abierta hacia los patios, como hemos visto en las fotografías anteriores, y arriba a la derecha, y cerrándose al exterior hacia la ribera del río. Para hacer la cubierta, Fisac ideó un sistema de vigas de hormigón huecas, llamadas huesos, que acabarían siendo uno de sus elementos más característicos. Siguiente este proyecto de rehabilitación de la iglesia y de los restos de San Agustín para su uso como archivo histórico municipal, pretendía respetar al máximo los valores de los restos conservados sin renunciar a que el edificio cumpliera todos los requisitos funcionales que se le exigen a un archivo histórico. Las excavaciones arqueológicas en su entorno permitieron recuperar 3 estratos de la historia de la ciudad, el más antiguo, el barrio medieval de Reollo, que estaba a los pies del Alcazarejo, si recuerdan. La nave principal, diáfana, se convierte en una gran sala de uso público para la consulta de los fondos del archivo y bajo la misma se encuentran 2 nuevos sótanos que albergan los depósitos de documentos. Las capillas laterales se han adaptado para su uso como biblioteca y espacios administrativos y de trabajo. La primera muralla conocida, construida con carácter defensivo, la mandó levantar don Pedro Ansúrez, personaje ilustre al que se le atribuye la fundación de la ciudad, en el año 1072. Con el objetivo de revitalizar los territorios conquistados, el rey Alfonso VI concede al conde la villa de Valladolid, y será este el principio de un proceso de expansión que convirtió en menos de 400 años un modesto asentamiento rural en la capital de la Corona de Castilla. La expansión continuada de la población, primero hacia el este y más tarde veremos que también hacia el sur, provocó que el asentamiento palacial del conde tuviera lugar en una zona exterior al espacio ocupado por la primera cerca, creándose así el barrio de Santa María, lo que supondría el primer salto de una esgueva. Recogiendo todo este legado, don Pedro Ansúrez mandó levantar la primera muralla con carácter defensivo. Tenía un perímetro de unos 1.500 metros. Estaba realizada en piedra y quizás, como hemos dicho, es la que más se asemejaría a una fortaleza. Las estructuras supervivientes de este conjunto constituyen una de las evidencias arquitectónicas más antiguas de la trama urbana, siendo estas el resultado de distintas fases constructivas y destructivas sucesivas en un mismo solar entre finales del siglo XI y mediados del siglo XVII. De todas ellas, la colegiata de Santa María la Mayor, la vemos en la parte inferior de la foto, representa el antecedente del que sería el templo herreriano, elevado a rango de catedral a finales del siglo XVI, una vez erigida la diócesis de Valladolid. La iglesia en origen parece que disponía de una sola nave de estilo románico, contando con una torre pórtico a sus pies, que será lo único conservado de esta época. Avanzando la Edad Media, comienzos del siglo XIII, cuando Valladolid se fue consolidando como una importante población de la corona castellana, se decidió demolerla para hacer una con mayor capacidad, excepto, como hemos dicho, la torre inicial. El nuevo templo, ya con características del primer gótico, sería de 3 naves de 6 tramos, bóvedas de crucería y cabecera triple de ábsides semicirculares, con un claustro adosado, como vemos en el plano superior. Pero a partir del siglo XIV se añadieron al conjunto varias capillas funerarias perimetrales, iniciándose las obras del claustro. De todo el complejo arquitectónico solo se conserva un ángulo del claustro y 5 de las capillas, que hoy forman parte del Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid. Su planta es visible gracias a unos cipreses plantados donde se ubicaban sus pilares cruciformes. El hecho de que esta colegiata dependiese del obispo de Palencia
parece ser la causa de que en Valladolid faltase en su conjunto una pieza fundamental en las consideradas grandes ciudades españolas, la catedral. Había abad y había colegiata, pero no catedral. La catedral va a llegar cuando urbanísticamente la ciudad está configurada y en lugar de construir sobre la antigua, se decide conservarla para poder seguir utilizándola durante las obras de la nueva. Se optó por ocupar los terrenos al sur del templo existente, cambiando la orientación a norte-sur, sin seguir la orientación canónica, ya que eran más importantes, como hemos comentado, los condicionantes de uso y urbanísticos. Tras un concurso realizado entre prestigiosos arquitectos, se elegiría el proyecto de Diego de Riaño. El edificio, con estructura espacial renacentista y estética tardogótica, comenzó a erigirse en 1527 por los pies, con la idea de llegar al crucero para empezar la demolición de la colegiata. El proyecto en principio era muy ambicioso. Constaría de una iglesia de 3 amplias naves, con capillas entre los contrafuertes, crucero y cabecera. Se supone semicircular, ya que únicamente se conservan trazas del sector de los pies de este edificio. En 1580 las obras seguían prácticamente como al principio. Habían pasado más de 50 años y la moda y las técnicas en el arte de construir habían cambiado. El Cabildo, aprovechando una estancia de Juan de Herrera en Valladolid, que ya llevaba más de 10 años al frente de la fábrica del monasterio de San Lorenzo del Escorial, le solicitó su intervención para una nueva colegiata, acorde con los tiempos, y que siguiera la disposición planimétrica del proyecto anterior para poder aprovechar lo poco construido. Vemos en este plano lo que ocuparía el proyecto de Herrera y arriba a la izquierda completo con el claustro que también estaba previsto. El arquitecto aceptó el encargo planteando un gran rectángulo con coro y capilla mayor en el centro, naves laterales y deambulatorio recto, pues la iglesia responde al sistema de iglesia procesional. Según sus planos originales, la nave central mediría casi 140 metros de largo y la nave del crucero cerca de 80. De nuevo comenzaron las obras en 1582, encomendando su dirección al arquitecto Diego de Praves, que antes hemos comentado en San Benito, que era el hombre de confianza de Herrera y que intervendrá, veremos también, en varias obras emblemáticas de Valladolid. Pero de nuevo pasaba el tiempo y las obras o se paralizaban o continuaban sin grandes avances. Entre 1703 y 1709, siguiendo las trazas que había marcado Herrera, se comenzó a levantar la torre izquierda. Según aparece en fuentes de la época, la torre tendría aproximadamente 75 metros. Era con mucho el edificio más alto de Valladolid, pero apenas 15 años más tarde la torre empezaría a presentar problemas de estabilización, interviniendo en ella incluso Ventura Rodríguez en 1761 para colocar una serie de apeos que durarían hasta 1841, año en el que finalmente se derrumbó parte de su estructura. Esta torre no volvería a levantarse. A principios de 1880 comenzó la construcción de la torre del lado de la Epístola, finalizando en 1885, pero sin la cúpula ni el cuerpo final. Ante las críticas de los fieles, se aprobaría un proyecto para añadir 2 pisos más, ochavados, uno para el reloj y el siguiente para las campanas. En 1910 se instaló el reloj y en 1929 se construiría la cúpula, sustituyendo la linterna de remate por la estatua del Corazón de Jesús, que vemos, de hormigón hueca, con un espesor de 10 centímetros y una altura de 8 metros. Es del escultor Ramón Núñez. Actualmente, como hemos visto, la Catedral de Valladolid cuenta con una altura total de casi 80 metros. Las aspiraciones de tener una de las catedrales más magnas de Europa estuvieron a punto de cumplirse en 1942, cuando la Dirección General de Bellas Artes impulsó un concurso para la finalización del templo, según los planos herrerianos,
se pedía resolver el crucero, que quedó sin terminar, construir la capilla mayor y una reordenación urbanística del entorno. Entre otros edificios, debía desaparecer el mercado de Portugalete, que hemos visto en la foto que estaba en la plaza de la catedral, con unas viviendas adosadas, para poder ejecutar el claustro proyectado por Herrera. Al igual que ocurrió en el siglo XVI, el tiempo pasaba y el sueño herreriano quedó de nuevo paralizado. Apenas se logró, y ya en los años 60, terminar la portada del brazo sur, que es la que asoma a la plaza de la Universidad, y culminar las capillas de ese lado. Asumió el encargo esta vez Fernando Chueca-Goitia, quien había quedado en segundo lugar en el concurso convocado 20 años atrás. Aún así, el edificio presenta hoy un interior de estilo purista, sobrio e impresionante, dividido en 3 naves separadas con grandes pilares de planta cuadrada que sujetan grandes arcos de medio punto, presentando 4 tramos cada una y rematándose en 3 ábsides provisionalmente construidos usando ladrillo, en el lugar donde debería haber estado el crucero. Como curiosidad, comentarles que la reja que protegía el coro de la catedral se encuentra desde 1957 en Nueva York, en la sede central del Museo Metropolitano en la Quinta Avenida, en la Sala de Arte Medieval, la cual había sido vendida en 1931, como no podía ser de otra manera, para sufragar otra serie de obras de la catedral. El último elemento que faltaría del conjunto es la iglesia de la Antigua, quizás la más conocida, pero también la más transformada, ya que debido a su deficiente cimentación y estar construida al lado de uno de los ramales del Esgueva, ha sufrido múltiples reformas a lo largo de su historia. Entre 1900 y 1916 se llevó a cabo una restauración total, desmontando todo el edificio, excepto la cabecera y la torre. El proyecto lo inició Antonio Bermejo, siendo concluido por Adolfo Fernández Casanovas. Está ligada, al igual que la Colegiata de Santa María, a la historia de Pedro Ansúrez. Se piensa que podría ser la capilla de su palacio. Todas las murallas tienen puertas y a lo largo de los caminos que partían de ellas se iban desarrollando los arrabales y también los conventos de las nuevas órdenes mendicantes, que adquirían su razón de ser en relación con las comunidades de las que se abastecían. Los dominicos de San Pablo, frente a la puerta principal de la ciudad, al norte, el de San Francisco al sur, y mercenarios y trinitarios al suroeste de la primera cerca. El factor comercial constituye sin duda uno de los elementos más importantes del urbanismo vallisoletano. La Plaza Mayor es el núcleo y sin duda, como todas las plazas llamadas mayores, ocupa una posición estratégica en la estructura viaria y en la red de espacios públicos. Pero el espacio que ocupa hoy la Plaza Mayor de Valladolid, y que muchos conocemos, era en su origen un lugar excéntrico, ubicado al sur de la ciudad, extramuros. Esta ubicación, relativamente alejada del centro palaciego, era plenamente coherente con la estructura de la ciudad medieval. Un recinto de reducidas dimensiones que no dispone de lugares adecuados para permitir la realización de ferias o mercados diarios de las proporciones que requería su creciente población. Valladolid fue una villa a la que los monarcas otorgaron el privilegio de ser receptora de varias ferias importantes, que se fueron sucediendo a partir de 1156 y hasta el siglo XV. La importancia de estas ferias aumentará la presencia en la ciudad de mercaderes de diversas procedencias, demandando un nuevo espacio en el que asentarse, explicando, entre otras razones, el progresivo desplazamiento de estas áreas tradicionales de mercado en dirección suroeste, a la búsqueda de espacios más abiertos y que serán el origen de otras tantas pequeñas plazas funcionalmente especializadas. Tras estas plazas, si hay una explanada de mayores dimensiones, origen de lo que es la futura Plaza Mayor, en la que inicialmente se celebraban las grandes ferias, pero que con el paso del tiempo se convierte en asiento permanente de tenderetes de comerciantes.
Tan solo la tapia del convento de San Francisco, fundado en 1260, marcará en lo sucesivo uno de los límites de la futura Plaza Mercado o Plaza Mayor de Valladolid. Su presencia será determinante en su configuración, ya que no solo está asociada a los ritmos de vida de la población local. Vemos como en la fachada de la plaza, tras un gran balcón, se habilitó una pequeña capilla que se abría y en la que se oficiaba misa los días de mercado. También el concejo instaló allí su salón de ayuntamiento, incorporando, por lo tanto, también el centro político. Y en una de sus capillas, en este convento, estaría enterrado durante una temporada Cristóbal Colón. La Plaza Mayor de Valladolid y su entorno vivirá dos incendios, en 1441 y el segundo en 1561, el 21 de septiembre, el día de San Mateo. Este último marcaría el futuro de la plaza tal y como la conocemos en la actualidad. Con una duración de 50 horas, destruyó más de 400 casas, las de la Plaza del Mercado y prácticamente todas las del barrio de Artesanos, lo que suponía una 10ª parte de la ciudad. El rey en ese momento, el vallisoletano Felipe II, encargaría al arquitecto Francisco de Salamanca la reconstrucción de una plaza mayor regularizada y armónica, así como de diferentes calles destinadas a oficios. El arquitecto concibió un espacio de gran tamaño que cumpliera las funciones de espacio representativo y comunitario. El elemento central era un gran vacío rectangular de 120 por 80 metros, uniforme, de morfología unitaria y toda ella rodeada de edificios con amplios soportales. Para conseguir la unidad morfológica, Francisco de Salamanca fijó las normas por las que debían regirse las edificaciones que rematarían sus laterales. Serían de 5 alturas, la inferior porticada, la superior abohardillada, materiales y colores uniformes en sus fachadas y proporciones constantes entre su altura y el tamaño de sus soportales. La reconstrucción de la plaza y de su entorno constituyó un hecho excepcional en el siglo XVI, ya que supuso por primera vez en España la puesta en práctica de concepciones del urbanismo moderno. Los soportales, además de magnificar el conjunto, también cumplían otras funciones, como proteger de las inclemencias del tiempo a los paseantes y cobijar a los comerciantes en los días de mercado. Las columnas eran clásicas, de orden toscano y en su mayoría de fustes monolíticos de granito. Las zapatas y dinteles serían de madera, convirtiéndose en su seña de identidad. Afortunadamente, muchos de los soportales de este entorno se han conservado, habiendo sido rehabilitados o reconstruidos. Uno de los ejemplos mejor conservados del proyecto de reedificación del siglo XVI será el eje formado por la Plaza del Ochavo, la calle de Platerías y la iglesia de Veracruz. Esta iglesia se construyó sobre uno de los arcos que se habían salvado del incendio y sobre él dispuso, como podemos ver, un balcón corrido, siguiendo el modelo del convento de San Francisco que existía en la plaza. Diego de Praves, de nuevo, intervino en su fachada en 1595. No sé si recordarán, pero el 25 de junio de 2024 se derrumbó parte de su cúpula durante unas obras de emergencia. La uniformidad edificatoria solo se vería alterada por un edificio, la Casa Consistorial, que como representación máxima del poder ciudadano debería presidir el conjunto monumental. A raíz del incendio de 1561 y la destrucción total del entorno, el ayuntamiento decidió cambiar la ubicación del consistorio, ocupando el lugar que tiene actualmente y presidiendo la reformada Plaza Mayor. El edificio fue proyectado inicialmente por Juan Sanz de Escalante, con intervenciones de Francisco de Salamanca y de Juan de Herrera. Era exento y, a diferencia del resto de la plaza, como ven, no tenía soportales. Pero su lamentable estado de conservación hizo que se acordase su derribo en 1879 para la construcción de otro más moderno y con mayor capacidad. Es el que conocemos actualmente,
El proyecto que podemos ver es obra de Enrique María Repullés y Vargas, autor entre otros del edificio de la Bolsa de Madrid, y está definido como ecléctico, con inspiración renacentista, aunque al mirarlo no podemos olvidar el Palacio de Monterrey de Salamanca. La plaza a lo largo de su historia, como todas, ha sufrido muchos cambios en su urbanización, eliminación de puesta de jardines, construcción de parking público subterráneo. La última reforma sustancial se realizó en el año 1996, cuando, entre otras actuaciones, se restauraron y pintaron de rojo almagre las fachadas de los edificios para dar a la plaza el aspecto que tenía en un principio, de ladrillo visto, y que con el tiempo y los continuos revocos permanecería oculto. A la Plaza Mayor se abren en el balcón central el salón de recepciones, mientras que a la plaza trasera, llamada Plaza de la Rinconada, se abrirá el salón de plenos. En esta plaza coincidiría con la antigua Casa de Correos, obra del arquitecto Jerónimo Arroyo, que fue ampliada recientemente, cuyo resultado dio lugar a una enorme polémica. Si recuerdan, la Plaza de San Pablo se encontraba situada junto a la Puerta de Cabezón en el extremo norte de la ciudad. Fue construida extramuros de la primitiva cerca que delimitaba el casco urbano en el siglo X. Durante sus más de 10 siglos de existencia ha sido uno de los principales puntos neurálgicos de la ciudad, con una notable impronta clerical durante la Edad Media, palaciega durante el Renacimiento y el Barroco y transformada en espacio cultural y turístico en los siglos XX y XXI. En nuestros días es uno de los principales espacios urbanos. Su adaptación a las diferentes necesidades de cada época ha conseguido que en la actualidad conserve uno de los principales conjuntos de edificios históricos de la ciudad, entre los que destacan la Iglesia de San Pablo, el Palacio Real y el Palacio de Pimentel, los llamados sitios reales en siglos pasados. No vamos a pararnos en ellos, únicamente vamos a asomarnos a una de sus calles, la que sale, si ven la Iglesia de San Pablo, a mano derecha, para encontrarnos con el Colegio de San Gregorio, sede del Museo Nacional de Escultura. Construido entre 1488 y 1496 por iniciativa de Fray Alonso de Burgos, dominico confesor de los Reyes Católicos, este edificio constituye uno de los ejemplos más destacados del gótico isabelino de finales del siglo XV. Fue creado como colegio de estudios para los frailes dominicos en un momento de grandes reformas de las órdenes religiosas. Tras la desamortización, alojó diferentes usos civiles hasta que en 1933 un decreto de la Segunda República traslada aquí la colección del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes y le otorga el rango de Museo Nacional de Escultura. Entre 2002 y 2009 se produjo una renovación integral del museo, según proyecto de Nieto y Sobejano. También los conocerán porque son autores aquí en Zaragoza del Palacio de Congresos. Su intervención buscaba no ocultar la realidad ni del uso ni de la construcción del antiguo colegio, un conjunto de edificaciones articuladas alrededor de dos vacíos, el patio de las escuelas y el claustro. Los trabajos de rehabilitación y ampliación del proyecto estuvieron enfocados hacia una serie de cirugías específicas y acordes a cada parte, tratando de preservar la singularidad formal que permitiese su fácil reconocimiento. Aunque la intervención afectó a la totalidad del conjunto, su grado de intensidad variaba en función de las distintas circunstancias de cada estancia. De esta manera, debido al especial valor del colegio y del claustro, como hemos comentado, se intervino sobre ellos respetando sus sistemas originales, constructivo, espacial y compositivo, centrando la principal reforma en el acceso, en las circulaciones y la distribución de las salas expositivas de lo que es el actual Museo Nacional de Escultura. Para integrar en el tejido urbano las nuevas edificaciones surgidas extramuros, algunas de las cuales acabamos de presentar, se proyectó una nueva muralla o un nuevo muro, cuyas obras se iniciarían a finales del siglo XIII y concluyeron en la tercera década del siglo XIV. Su perímetro delimitaba una superficie aproximada de 150 hectáreas, 4 veces más que la antigua.
Terminada su construcción, el nuevo recinto urbano, delimitado ahora por la Esgueva Sur, adquirió una amplitud suficiente para absorber el crecimiento demográfico durante los 2 siglos posteriores. A mediados del siglo XVI, ya bajo el reinado de Felipe II, Valladolid alcanzó el mayor esplendor de su historia, tanto en el ámbito político como en el económico o el social, llegando a ser entre 1601 y 1606, como les comentaba antes, capital de la corte por decisión de su hijo Felipe III. Y por sus calles y plazas paseaban personajes como Góngora, Quevedo o Cervantes. Se produjo de nuevo una expansión en todas las direcciones, tanto dentro del recinto murario como fuera. Extramuros se consolidaron como barrios algunos núcleos surgidos frente a las principales puertas de acceso, pero la expansión urbana más notable fue la que se produjo hacia el sur, sobrepasando por primera vez el límite natural impuesto por la Esgueva meridional. Aquí surgirán a principios del siglo XIV el barrio artesano de San Andrés y el de Tenerías, donde se concentró la artesanía del curtido de pieles. Además, se instalaron entre ambos barrios 9 de los 25 conventos construidos a partir de 1521. Los nuevos conventos, junto con el barrio de Tenerías, dieron límites precisos al denominado Campo Grande, un amplio espacio abierto al sur de la Puerta del Campo, en el que confluían los caminos que se dirigían a las principales ciudades del sur, Madrid, Ávila, Segovia, Toledo. Con las nuevas construcciones, el Campo Grande adquirió, además de la forma triangular que aún posee, el carácter de principal espacio ceremonial de la ciudad. Puede considerarse el principal pulmón verde urbano que ha tenido Valladolid en su historia más reciente, siendo el espacio natural y de esparcimiento más importante de la ciudad. Cuenta con 11.500 metros cuadrados de superficie y está limitado por el Paseo de los Filipinos, que vemos en el lado derecho, la acera de Recoletos, la vemos arriba, y el Paseo Zorrilla a la izquierda, siendo su principal acceso por la Plaza Zorrilla, que es el vértice del triángulo. Su origen como parque, o más específicamente como zona ajardinada, se remonta a 1787, aunque ya desde el siglo XV hay que considerarlo como un espacio urbano de gran importancia en la ciudad. Según la historiadora María Antonia Fernández del Hoyo, el nombre que conocemos estaría relacionado con la existencia, durante el medievo, de un campo comunal, colindante con el caserío y donde la población llevaba a cabo tanto actividades agrícolas como ganaderas. Y eso explicaría el mantenimiento de su forma, ya que dado que era un bien de y para todos los habitantes de la villa, resultaba imposible su enajenación. El crecimiento urbanístico mantuvo en su parte central el pago comunal, pero en el resto de su perímetro se fueron levantando construcciones de cierta relevancia, principalmente edificios religiosos u hospitalarios. Algunos se conservaron, pero la mayoría de ellos fueron derribados para dejar paso al avance de los tiempos. Su acceso desde la ciudad se hacía desde la Puerta del Campo y su salida desde la Puerta del Carmen, ambas también desaparecidas en la segunda mitad del siglo XIX. En el lateral meridional sur del Campo Grande, que es la parte de arriba del plano que vemos, estaba el convento de capuchinos, cuyos terrenos fueron aprovechados tras la desamortización para crear la Plaza de Colón y construir la estación de ferrocarril. Junto al anterior se encontraba el convento de Nuestra Señora de Laura, la iglesia y el Hospital de San Juan de Letrán y el Colegio de Agustinos Misioneros de Filipinas. En esta imagen todavía puede verse el convento de Nuestra Señora de Laura, demolido en 1998. La iglesia hospital de San Juan de Letrán tuvo su origen como asilo para 13 pobres, recordando el número formado por Jesucristo y sus discípulos. Fue fundado en 1550 por Hernando de Dios. Quizás el elemento más interesante es la portada, que data de 1730, trazada por Matías Machuca, y uno de los mejores exponentes del barroco de Valladolid. Fue restaurada por la Fundación de Patrimonio Histórico, recuperándose el nivel original de la iglesia en el exterior,
y creando una relación con la plaza del vecino convento de los agustinos, que podemos ver abajo a la izquierda y que ahora lo vemos mejor. Ventura Rodríguez realizó el proyecto para este colegio entre 1759 y 1760, aunque su construcción llegó hasta 1930. Es la sede del Museo Oriental, dedicado al arte del Extremo Oriente, y dicen que es el mejor de España en su género. El edificio se organiza en el interior de un rectángulo áureo, que a su vez se divide en un cuadrado y otro rectángulo de la misma proporción. Del mismo modo, los elementos fundamentales del programa, el claustro y la iglesia, se configuran como formas geométricas puras, el cuadrado representando el mundo terrenal y el círculo simbolizando la perfección divina. En el claustro, un cuadrado de unos 30 metros de lado, Ventura Rodríguez reproduce casi con exactitud el modelo inmortalizado por Juan Bautista de Toledo en el patio de los Evangelistas del Escorial. 9 tramos en 2 niveles de arcadas con pilastras de orden toscano en el inferior y jónico en el superior. Sus alzados muestran también una gran influencia de Juan de Herrera. Finalmente, si volvemos la vista al plano que veíamos, hay un edificio al final del Campo Grande arriba con una planta singular. Corresponde a un edificio proyectado como presidio modelo, construido en 1847 de planta octogonal, que tras una serie de reformas pasaría a convertirse en la primera academia de caballería y que seguro que todos ustedes identifican. En principio el edificio era un doble octógono con pabellones radiales, en cuyo interior existía un patio central también octogonal y 8 más pequeños trapezoidales. Respondía al tipo de planta radial o panóptico ideados para prisiones a finales del siglo XVIII, en el que confluyen las teorías de aislamiento del recluso y de humanización de las prisiones, la idea de que una estructura central podía facilitar la vigilancia de las celdas desde un solo punto, pero nunca llegó a estrenarse como presidio por sus deficientes condiciones respecto a la iluminación y ventilación, sino que tras una serie de reformas se instalaría en 1852 la Academia de Caballería. Pero de nuevo un incendio en 1915 destruyó el edificio y por instancias del rey Alfonso XIII se construyó uno nuevo a partir de 1921, terminando las obras en 1929. El edificio que hoy reconocemos todos seguiría el proyecto del capitán de ingenieros Adolfo Pierrat. Está construido con piedra arenisca de Villamayor y granito en el zócalo. De nuevo parece inspirado en el Palacio Monterrey de Salamanca. Bajo las premisas se hacía para que su estilo fuera propio del Renacimiento castellano, siguiendo la moda arquitectónica de aquellos años y siendo en la actualidad la construcción quizás más destacada de la Plaza Zorrilla. Por último, decir que aunque sea conocida como Academia de Caballería, desde el año 2004 no hay caballos ya en su interior, trasladándose a Ávila, incluso a Zaragoza, para realizar dichas prácticas. En nuestro recorrido por el entorno del Campo Grande nos falta otro paseo, el paseo o acera de Recoletos, como vemos anteriormente llamada Avenida de Alfonso XIII. Una vía con orígenes conventuales que también viviría una revolución a finales del siglo XIX. Una vez más, la desamortización marcaría el destino de estos espacios que fueron aprovechados por la burguesía vallisoletana, demoliendo antiguos inmuebles y construyendo en su lugar grandes edificios residenciales, ahora históricos. En ella veremos edificios como la Casa Mantilla, de Julio Saracíbar, construida en 1891, de arquitectura ecléctica historicista, tuvo el primer ascensor de la ciudad y fue pionera además en el uso de la electricidad y de sistemas de ventilación en edificios de uso residencial. En el número 11 se encuentra la Casa del Príncipe, obra de Jerónimo Arroyo de 1906, y llamada así por haber sido residencia del infante Alfonso de Borbón. Y al lado, como recuerda una placa, en el número 12, nacería en 1920 Miguel Delibes. No podía dejar olvidado el Teatro Pradera, denominado en un primer momento Salón Pradera, que abriría sus puertas en el año 1910
con un proyecto del entonces arquitecto municipal Juan Agapito y Revilla. Por su escenario desfilaron artistas de la talla de Estrellita Castro, Soledad Miralles, Amalia Molina. Cerró sus puertas en 1967, derribándose al año siguiente, para construir un hotel de lujo que nunca se haría realidad. Todos estos elementos dan lugar a la Plaza Zorrilla. Y finalmente, la expansión urbana de esta época culminó con el derribo de la cerca del siglo XIV, solicitada por distintas instancias que argumentaban acerca de su inoperancia, tanto militar como fiscal, y la construcción de otra nueva que incorporaría al recinto intramuros los nuevos barrios y monasterios surgidos extramuros durante los 2 siglos siguientes. Las obras de la nueva cerca se iniciaron en 1619 y sus límites se mantendrían durante más de 200 años. Tenían 4 puertas y entre cada una pues, su correspondiente portillo. Al final eran como aduanas, con una finalidad únicamente fiscal. En su interior llegaron a encontrarse hasta 63 edificios relevantes, entre palacios, casas nobles y sedes institucionales, y 65 instituciones eclesiásticas, además de 21 parroquias y 44 conventos. Si observamos el plano de Francisco Marrón, de 1839, nos sirve para corroborar que las características de la ciudad del siglo XVI todavía perduraban en la tercera década del siglo XIX, justo antes de que la ciudad comenzara de nuevo a crecer y a transformarse, a impulsos de las primeras manifestaciones industriales. Si comenzábamos hablando de los límites que conformaron Valladolid, vamos a terminar añadiendo una nueva barrera, el ferrocarril, pero cuyo salto ya formará parte de la siguiente historia o del siguiente paseo. Muchas gracias.